Hace una semana, el Ministerio del Interior, la Fiscalía General de la Nación y la Suprema Corte de Justicia firmaron un protocolo a través del cual coordinarán las decisiones sobre interceptaciones legales de comunicaciones. Según se informó, ese sería el último paso para que el sistema de espionaje conocido como El Guardián quedara habilitado. El anuncio no colmó las expectativas de varias organizaciones sociales que, desde que se enteraron de la compra de este software de vigilancia por parte del gobierno uruguayo a mediados de 2013, han promovido acciones judiciales para conocer cómo se regularía el uso de esta nueva herramienta. Bueno, el jueves emitieron un comunicado en el que advierten sobre la insuficiencia de la normativa bajo la cual operará este nuevo sistema. ¿Cuáles son las garantías que están faltando en la legislación uruguaya? Vamos a conversar de este asunto con el doctor Fabrizio Scrolini, abogado, máster en políticas públicas, cofundador de Data Uruguay, una de las organizaciones detrás de este comunicado, junto con CAINFO y El Sur. Doctor Scrolini, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, muchas gracias. En primer lugar, y brevemente, para que la audiencia lo ubique, ¿qué es esta institución? ¿Qué es Data en particular? Data es una organización de la sociedad civil. Nosotros nos dedicamos a construir tecnología cívica para el bien común, para el fin social. Algunos de los ejemplos que Data ha hecho, en alianza, por ejemplo, con la Intendencia de Montevideo, se llama pormibarrio.uy, una plataforma que permite a los montevideanos reportar incidentes en la ciudad de Montevideo, pozos, incidentes en las veredas, etcétera. También hemos, en alianza con el Ministerio de Salud Pública, desarrollado una aplicación llamada tuservicio.uy que permite a los uruguayos comparar sus proveedores de servicios de salud y entender un poco más de ellos, sobre todo en momentos críticos como ese febrero, en la época del llamado corralito mutual. Y en general también trabajamos muchos en temas de activismo en el área digital. Nosotros de alguna manera empujamos los procesos junto con otros colegas en la red de Gobierno Abierto, el proceso llamado Gobierno Abierto en Uruguay. Ahí trabajamos mucho con contrapartes tanto del gobierno como de la sociedad civil, avanzando temas de transparencia y participación ciudadana. Muy bien. En un tema como este, el del Guardián, ¿desde cuándo están involucrados? Nosotros, la verdad que Data decidió tomar este tema cuando en julio de 2013 el Guardián apareció en escena, digamos, a través de una filtración de prensa. Estábamos hablando de una compra de tipo secreto que se conoció a través de una versión del diario El País. Exactamente. A partir de ahí nosotros manifestamos preocupación. Las comunidades técnicas con las que trabajamos, colegas a nivel internacional que han estado enfrentando situaciones similares, dijeron, bueno, esto es complicado, y nosotros siempre dijimos, bueno, esto de los software de vigilancia, esto de los software que permiten el monitoreo de las comunicaciones, es algo delicado, es algo que tendríamos que estudiarlo, es algo que no debería estar siendo un procedimiento secreto, debería estar siendo un procedimiento abierto. Produjimos un pequeño informe en esa instancia para GISWatch, que es un monitor internacional de estas instancias, y relatamos básicamente la situación del Guardián en ese momento. Sí, siguieron pasando los meses y hace un año, en el Día Internacional de los Derechos Humanos, o sea, el 10 de diciembre de 2014, estas instituciones plantearon la necesidad de robustecer el debate público y el marco jurídico sobre vigilancia de las comunicaciones. Las dos cosas. ¿Por qué les parece tan importante una discusión así en este momento y a raíz de esta novedad? Lo que pasa es que los gobiernos del mundo, y naturalmente el uruguayo no es una excepción, están adquiriendo nueva tecnología para cumplir con sus fines de seguridad. Sí. El problema es que muchas veces ni quienes toman las decisiones acerca de la compra de esa tecnología, ni quienes van a estar sujetos a esa vigilancia, entienden la implicancia que esas tecnologías tienen. En el fondo estás comprando a veces cajas negras de alguna manera. ¿Cómo funciona esto? ¿Para qué? ¿En qué contexto se usará? ¿Cómo a mí como ciudadano o ciudadana de alguna manera me toca? Y es súper importante a nivel público entender esto. Bueno, pero justamente la pregunta sería, ¿ya ocurría hasta ahora que se espiaba legalmente en determinados casos comunicaciones telefónicas o de correo electrónico, etcétera? La semana pasada, a propósito de este mismo tema, entrevistamos al fiscal de corte, Jorge Díaz, y él
al igual que el presidente de la Suprema Corte de Justicia, destacaban que el guardián, en realidad, implica una mejora en materia de garantías. ¿Por qué? Porque permite centralizar la investigación de comunicaciones que hasta ahora se realizaba en 22 modalidades diferentes, incluidas las de cada una de las jefaturas departamentales del país. Entonces, la pregunta era, ¿por qué se genera esta preocupación ahora, cuando lo que está ocurriendo en realidad es un avance? Bueno, es interesante, o sea, el ministro de Economía ha dicho con claridad, y creo que esto es un debe de la sociedad civil uruguaya en general. Hace 2 o 3 años nadie me preguntaba por estos 22 sistemas. La verdad, no conocíamos que existían 22 sistemas, así que es un buen gesto que el Ministerio y los fiscales y otra gente que los usa haya abierto esta discusión acerca de que existen 22 sistemas. El planteo que hacen estas autoridades es, aquello era en realidad mucho más riesgoso, era disperso, de algún modo incontrolable o más difícil de controlar, etcétera, ¿no? La buena noticia acerca del guardián, según argumentan las autoridades, es la posibilidad de centralizar estos procesos de vigilancia. Y eso en general no decimos que sea malo, o sea, por el contrario, es decir, si esto está bien, en la medida que esos procesos sean transparentes. Ni los anteriores son transparentes y los actuales tampoco. Con el nuevo protocolo que acaba de emerger ahora en los últimos días, nos encontramos con que hay otro sistema en realidad que se conecta al guardián, que es el SAILS, como ha sido denominado, con lo cual uno dice, bueno, pero a ver, compramos el guardián, ahora desarrollamos uno nuevo, para simplemente en el contexto del protocolo, como solamente tenemos la información que está ahí en el protocolo, lo que yo asumo es que en realidad eso es una interfaz, en el fondo lo que está custodiando esa nueva aplicación en el fondo es el proceso de comunicación entre la Corte y la Fiscalía y el Ministerio. Es básicamente un registro en el fondo. Ahora hablamos de eso, pero la pregunta en realidad era, ¿qué ven ustedes de riesgoso en el guardián en sí mismo? O sea, ¿qué tipo de amenaza supone una tecnología como esta en comparación con los otros sistemas que funcionaban hasta ahora? Por un lado, aumenta la capacidad de manera exponencial del Estado de realizar estas actividades. Hay un tema de magnitud. Antes se hacían 22, artesanal, cuestión, con poco control. Bueno, ahora capaz que se hace uno más profesional de alguna manera, pero es de más magnitud. Lo otro que no tenemos muy claro, al ser el guardián un software privativo, básicamente que en sencillo, en español, el software privativo básicamente es aquel que se vende bajo una licencia. Tú no conoces básicamente cómo se arma el software, consecuentemente tus capacidades de auditoría sobre el mismo son bastante bajas. Entonces, frente a eso tampoco sabemos qué estamos comprando. Como no conocemos los criterios con los cuales se compró, porque recordemos que hasta la fecha el Estado no ha liberado ese proceso, sabemos que está filtrado, sabemos que hay documentos dando vuelta, pero no es que haya un lugar donde el Estado dijo, ¿saben qué? Yo compré así por estos motivos y bajo estos criterios. Como no sabemos, la verdad, yo no sé qué lo llevó a comprar esto. ¿Por qué esta tecnología y no otra? Entonces, sí sabemos por investigación comparada que en Brasil la empresa Digitro, que es quien ha provisto el Guardián, tiene varios servicios con estados brasileños y con el gobierno brasileño en particular, pero entonces ahí creo que hay dos falencias graves o dos nuevas realidades, digamos, una que tiene que ver con la magnitud y otra que tiene que ver con la tecnología en sí misma. Y la tercera, que en realidad se viene arrastrando en el fondo en general en Uruguay, tiene que ver con el uso que las fuerzas de seguridad darán a esta tecnología. Y es una discusión ya más que ya estaba instalada en el fondo, que tal vez no era muy visible, que los colegas del Suica Info en su momento también lo habían dicho, y que ahora, potenciada con una nueva herramienta, cambia la regla de juego, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto de cuál va a ser el uso? Digamos, por ejemplo, ¿qué pasa cuando uno pone a un grupo de personas bajo vigilancia y empieza a vigilar a personas que no estaban inicialmente cubiertas, ¿verdad? ¿Cómo se dispone luego de esa información? Bueno, pero de vuelta, estas son situaciones que se daban hasta ahora con los sistemas de espionaje que venían utilizando. Claro, no creo, pero básicamente cuando tenés la capacidad de, digamos, espiar a muchas más personas con un centro de monitoreo, cambia. O sea, digamos, podrías espiar familias. No era solamente, no sé, espiar al jefe de familia o jefa de familia. Estás espiando potencialmente grupos enteros de personas que a su vez se conectan con otros grupos y consecuentemente es una red bastante amplia de gente que estás monitoreando. ¿Qué pasa si me equivoqué? ¿No? ¿Qué pasa si en realidad esta gente lo puse bajo vigilancia porque había una posibilidad de que fueran, no sé, narcotraficantes, por ejemplo, y no resultaba que nada que ver? ¿Qué pasa con esos datos una vez que yo los tengo? La otra conexión bastante complicada, que es nueva también en este contexto, es la conexión con las agencias de telecomunicaciones. Es decir, antes lo que básicamente se le requería a la agencia de comunicaciones, en este caso Antel, que realizara la intervención de tal manera, un técnico de la empresa lo hacía de tal forma.
Actualmente las empresas tienen que comprar un nuevo equipo para realizar eso. No está claro si les están pidiendo a ellos nuevos requisitos para monitorear, si se están pidiendo cuáles son, cómo esas empresas de comunicaciones después dispondrán de esos requisitos. Esa parte es nueva y ahí estás tocando una fibra bastante compleja que en el fondo son los sistemas de comunicaciones del país. Yo para comunicarme contigo tengo que tener la certeza, en principio, que nuestra comunicación va a ser bajo ciertas reglas y potencialmente privada, que no va a ser intervenida así como así. Y que si es intervenida van a haber, reglas de juego determinadas y que la tecnología que lo va a hacer va a estar controlada de alguna manera. Y y esa parte sí es nueva. Y eso no solamente nos afecta en el aspecto de seguridad, sino que cuando un país comienza a, aunque no sea la intención del diseño, aunque realmente haya buena fe en las autoridades y buena fe, cuando empieza a toquetear esos marcos normativos, uno empieza a decir, cuidado, porque esto de las comunicaciones ya no solamente afecta el espacio de las personas, también afecta las libertades básicas de las empresas de comunicación, de las empresas que hoy trabajan con Internet. Es decir, hay un mundo que también empieza a notar que algo está pasando con eso. ¿Qué desafíos implica el Guardián desde el punto de vista de las garantías para la ciudadanía? Este es el tema de esta entrevista central hoy en Perspectiva, en diálogo con el doctor Fabrizio Scrolini, abogado, máster en políticas públicas, cofundador de Data Uruguay, una de las ONG que han estado trabajando en esta materia y que la semana pasada emitieron un comunicado con sus inquietudes por la puesta en marcha de esta tecnología. Recuerden, según han destacado las autoridades, el Guardián permite que al mismo tiempo 30 personas accedan a la vigilancia en tiempo real del tráfico que generan hasta 800 celulares y 200 teléfonos fijos. También habilita a crear cuentas espejo de hasta 100 suscripciones de email y el monitoreo de hasta 3 redes sociales. El tema volvió al tapete la semana pasada porque se dio a conocer el memorándum de entendimiento firmado por Ministerio del Interior, Suprema Corte de Justicia y Fiscalía General de la Nación para coordinar las interceptaciones legales que se hagan con el Guardián. Ustedes emitieron un comunicado, decía yo, y en primer lugar advierten algo que comentábamos en la entrevista con el fiscal de Corte la semana pasada. Este acuerdo no es un protocolo de uso del Guardián, sino de uso del SAIL, exacto, que allí queda presentado además. Es otro software con la sigla SAIL, que quiere decir Sistema Automatizado de Interceptaciones Legales. ¿Qué implica en términos concretos? O sea, según lo que surge del protocolo, de las declaraciones públicas de las autoridades, en el fondo es un sistema de registro de los pedidos de actividades de vigilancia sobre personas, que de alguna manera hace la interfase entre, por un lado, el Poder Judicial y la Fiscalía y el Ministerio. Esto que implica que básicamente la Fiscalía y el Poder Judicial no tocan, entre comillas, el Guardián. Ellos no van a tener acceso al Guardián, lo cual me parece bastante saludable, porque en el fondo el acceso a estas herramientas tiene que ser lo más restringido posible. Y este mecanismo se dedica a registrar ese proceso, según lo que surge del protocolo. Por eso es que tampoco, si bien... Sí, registra ese proceso y, según lo que destacaba, por ejemplo, el fiscal de Corte, da la garantía de que el procedimiento para terminar en una escucha ilegal o en una interceptación de comunicaciones, una escucha legal, transcurre por los caminos que están previstos en la normativa vigente, ¿no? Tal cual, con lo cual sabemos que el Guardián entonces no tenía previsto eso y que ellos debieron construir un nuevo sistema para adecuarse a la normativa vigente, que es lo que aparece emerger de esta nueva realidad o de este nuevo sistema, lo cual es bueno, insisto, es algo positivo. O sea, la policía plantea una inquietud, hay que seguir a fulano de tal, eso pasa al fiscal, el fiscal a su vez lo transmite al juez, es el juez el que termine resolviendo, todo eso queda asentado, incluyendo las resoluciones que se van tomando en el camino. Y después además es posible monitorear qué pasa en el correr del tiempo con esos
permisos si es que se concedieron, ¿no? Exacto. Y eso es por lo menos lo que surge de aquí. Lo que pasa es que eso no implica o no hace al uso de guardián per se. Es decir, yo fiscal doy la orden a la policía, bueno, muy bien, la policía comienza su trabajo y lo hace a través del guardián, de alguna manera, según lo que surge de aquí. Y frente a eso, la duda es, bueno, ok, ¿cuáles son los protocolos que usa esta gente para usar el guardián? Es decir, ¿bajo qué principio se guía? ¿Cómo lo van a hacer? Entonces, lo bueno, digo, que a diferencia de otros países, vamos a darle mérito a Uruguay en general, lo bueno es que hay un juez involucrado, un fiscal involucrado, una autorización judicial, que aparentemente dentro de este protocolo también hay un reporte, aunque ese reporte parece no ser público. Es como esta cuestión de, bueno, pero ¿por qué no publicitar la cantidad de actividad que genera este sistema? No tanto por darle publicidad al guardián, sino para saber básicamente cómo las autoridades están ejerciendo la vigilancia en el país. Sí, trimestralmente, exacto, desde una unidad especializada del Ministerio del Interior se remitirá un reporte a la Suprema Corte de Justicia sobre las interceptaciones legales gestionadas en el SAIL, con el formato que oportunamente se acordará entre las partes. En este reporte se detallarán cuantitativamente las solicitudes de interceptación legal de comunicaciones ingresadas al sistema y las aprobaciones y rechazos por cada juez penal, así como los tipos y cantidades de medidas dispuestas discriminadas por operadora telefónica. De esto estamos hablando. Entonces, con lo cual, si ese reporte fuera público y estuviera en un estándar adecuado, yo creo que Uruguay ahí se acerca mucho más al cumplimiento de estándares internacionales en materia de transparencia en lo que son temas de seguridad, y también es algo muy positivo para todos los actores del sistema, para los abogados, para la gente que está mismo aplicando el guardián, para la sociedad civil y para la ciudadanía en general. Es decir, tenemos una maquinaria de vigilancia que la tenemos porque supuestamente la necesitamos. Eso emerge un poco de lo que expresa el Ministerio, no de ningún documento, porque teóricamente esos documentos son reservados, y consecuentemente ponemos esto a funcionar. Entonces, yo esa parte creo que está bien. Creo que lo que necesitamos es más transparencia acerca de cómo funciona eso y de las actividades que se van a desarrollar, como también necesitamos, o en el pasado, y la verdad que no se cumplió, mayor transparencia sobre esos 22 sistemas que están ahí andando, o anduvieron estos años, y que ahora hay que desmantelar. Y yo también quiero las garantías de que esos sistemas se desmantelen, ¿verdad? El punto 12º de este memorándum de entendimiento dice que el Ministerio del Interior instrumentará un convenio entre dicha cartera, el Poder Judicial, la Fiscalía General de la Nación y las operadoras de telecomunicaciones, en el que estas últimas asuman la obligación de proporcionar a la Suprema Corte de Justicia la información detallada de las medidas de interceptación efectivizadas, discriminada por cada magistrado, así como los tipos y medidas dispuestas en los términos que se acordarán. Con lo cual, una vez firmado dicho documento, el Poder Judicial reglamentará el mecanismo por el cual solicitará a las operadoras de telecomunicaciones el detalle de las medidas de interceptación efectivizadas, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Con lo cual, de vuelta, ahí aparece el rol de nuevo de las operadoras. Es decir, bueno, pero al final es que compran equipo nuevo y entonces se comunican directamente con el guardián. Es que ellos básicamente van a ser en el fondo los custodios de esto y consecuentemente responsables de esto, capaz que no. Entonces, esas, si se quiere, esos detalles, entre comillas, hacen mucho en realidad a lo que es aplicar un software en un Estado de Derecho y lo que no. Eso es lo que para ustedes está faltando. Exactamente. El protocolo de uso del guardián, del guardián en sí mismo. En sí mismo. Y de las actividades de vigilancia en general. Es decir, lo que está pasando acá es que el guardián, ¿qué detona? Detona en el fondo un marco legal endeble en torno a esto. Entonces, claro, lo que uno empieza a investigar, uno empieza a notar a nivel de, digamos, lo que es el marco jurídico uruguayo, dicen, bueno, sí, acá hay una norma que habilita esto, pero en el fondo no es lo suficientemente específica. Lo que precisamos ahora es regular estas nuevas tecnologías. Y cómo, de una manera integral, no solamente a través de normas separadas o que provienen tanto de los códigos procesales anteriormente o como de las nuevas leyes de lucha contra el lavado, cosas por el estilo. Hay que conceptualizar y regular un sistema de vigilancia como el que ahora el guardián permite. Pero vayamos justamente a esto, veámoslo con un poco más de detalle. La legalidad de la interceptación de las comunicaciones tiene historia larga en nuestro país. Aparece en el artículo 212 del Código del Proceso Penal, incluyendo interceptación de correspondencia y otras comunicaciones, y más recientemente figura en el artículo 5 de la Ley 18.494 sobre control y prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Ese artículo dice, bueno, detalla una serie
puntos. En la investigación de cualquier delito se podrán utilizar todos los medios tecnológicos disponibles a fin de facilitar su esclarecimiento. La ejecución de las vigilancias electrónicas será ordenada por el juez de la investigación a requerimiento del Ministerio Público. El desarrollo y la colección de la prueba deberá verificarse bajo la supervisión del juez competente. El juez competente será el encargado de la selección del material destinado a ser utilizado en la causa y la del que descartará por no referirse al objeto probatorio. El resultado de las pruebas deberá transcribirse en actas certificadas a fin de que puedan ser incorporadas al proceso, y el juez está obligado a la conservación y custodia de los soportes electrónicos que las contienen hasta el cumplimiento de la condena. Una vez designada la defensa del intimado, las actuaciones procesales serán puestas a disposición de la misma para su control y análisis, debiéndose someter el material al indagado para el reconocimiento de voces e imágenes. Quedan expresamente excluidas del objeto de estas medidas las comunicaciones de cualquier índole que mantenga el indagado con su defensor y las que versen sobre cuestiones que no tengan relación con el objeto de investigación. En fin, y falta un párrafo más a propósito de la relación entre la URSEC y las operadoras telefónicas. Pero, ¿por qué no alcanza con esto? Bueno, porque en realidad hay, por ejemplo, si bien habla, por ejemplo, de que hay que descartar el material, digamos, que no pertenece al objeto probatorio, nadie te dice por cuánto tiempo lo tenés que tener, por dar un ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Ponemos bajo vigilancia a Emiliano. ¿Por cuánto tiempo? Lo que sea razonable y proporcional, supongo, pero ese criterio no aparece en ningún lado. ¿Y con cuánto tiempo nos quedamos con la Emiliano? Y guarda, capaz que Emiliano habla con alguien más y bueno, vamos juntando acá y en algún momento, ¿no? Como que lo volvemos a hacer. En general, la buena práctica te diría que no tendrías que hacer eso. Un policía bien entrenado te diría, no, nosotros jamás vamos a hacer eso, pero esos criterios en la norma no están. Entonces, por un lado decir, bueno, o la otra opción es, bueno, no, en realidad vamos a poner solo vigilancia, bajo vigilancia de Emiliano o Emiliano y a toda su familia y a todos sus de vuelta, ¿no? La proporcionalidad de estas medidas. Esos criterios que guiarían a un intérprete y que guiarían a un policía, que algunos, digamos, aparecen en la práctica, tienen que estar en la ley. O sea, tenemos que básicamente establecer estos criterios. Otra de las cosas que no están ahí, básicamente, es la transparencia misma del sistema acerca de cómo se usa, cuándo se usa, la cantidad de uso que tuvo en un año, etcétera, que son normas básicas de cumplimiento que hacen los estados no solo hacia su población, sino hacia organismos internacionales también. Otra de las cosas que creo que está faltando es acerca de qué pasa con quien ha sido, los derechos de quien ha sido sujeto a vigilancia. ¿Cómo es esto? Básicamente, tengo yo derecho a saber que vos me pusiste bajo, vamos a suponer que me pusiste bajo vigilancia y que no terminó en la nada. ¿Tengo derecho a saber de que eso pasó? Y si tengo derecho a saber sobre eso pasó, ¿cuáles son los mecanismos que voy a tener yo para defenderme? ¿Y qué tanto derecho tengo a saber cómo manejaste mi información? Para dar un ejemplo concreto, en un país que hoy se usa está muy de moda en materia de gobierno electrónico, como es el caso de Estonia, según la regulación estonia, vos no solamente tenés derecho a saber que te pusieron bajo vigilancia, sino además tenés derecho a saber cómo se manipuló esa información y potencialmente quién la usó y para qué fines, ¿verdad? Eso en un proceso ya más como hasta lo último de las consecuencias. Hoy eso en Uruguay no pasa. Es decir, y eso realmente es preocupante, porque yo quiero tener esas garantías. Otras cosas que no pasan es qué pasa con o sea, en principio hay un régimen general, naturalmente, para operadores que han transgredido las normas, ¿verdad? Bueno, pero a ver, ¿qué regímenes de sanciones lleva esto? ¿Qué pasa cuando alguien, no sé, vigiló al novio de la chiquilina y que porque tenía acceso al guardián y hizo un acceso no autorizado? Bueno, eso es grave, no es grave, etcétera, ¿no? Y esto sin poner, digamos, dudas sobre la policía, sino simplemente dando ejemplos de las cosas que no se sabe cómo uno debería regular. Y si uno está adquiriendo esta tecnología que valió $2 millones más 200.000 de licencia anualmente, yo creo que esas preguntas como que hay que hacérselas, ¿no? Pues tiene que gobernar esto de alguna manera. De algún modo puede decirse que esta pregunta que viene ahora ya está contestada, pero voy a leer el mensaje del oyente, Ricardo. ¿De qué temer si uno no es delincuente? No sé, o sea, digamos, es como lo que ha dicho Snowden recientemente. Dice, bueno, la libertad de expresión, ¿para qué la preciso si no tengo nada que decir? Y bueno, capaz que algún día tenés que decir. A ver, en los estados de derecho, en las democracias, se combate al crimen, pero no se lo puede combatir de cualquier manera. La gracia de ser una democracia, la gracia de ser un estado de derechos, es que hay formas en las cuales eso se hace. Entonces, yo entiendo la preocupación, el clamor ciudadano. Hay más preocupaciones. Dice el propio oyente y dicen otros, cuantas más personas intercedan, peor va a funcionar un sistema como el Guardián. Es probable, sí, cuanto más personas tenga acceso al Guardián,
es probable que haya más riesgo de que sea vulnerada su seguridad. Pero para eso yo entiendo, y eso sí es algo que de la investigación que realizamos surge, que Digitru también es una compañía medianamente seria, es decir, digamos, tiene estos protocolos de seguridad en algún lugar, lo que no son sus criterios por lo menos muy conocidos. Nadie está pidiendo acceso al protocolo de seguridad per se, sino que básicamente se entienda como hoy qué tan seguro es el sistema, ¿verdad? Pero, claro, pero la inquietud apunta a que planteos como este que ustedes formulan sí. Están como atentando contra la eficiencia del sistema. Incluso hasta de algún modo están protegiendo a delincuentes, están preocupándose excesivamente por el personaje que tiene que ser investigado por un juez en una determinada causa. Sí, en general en las democracias y en los sistemas de Estado de Derecho uno presume básicamente que la gente es inocente antes que culpable y le asegura garantías. En otros sistemas que son más totalitarios uno parte de que todos son culpables y consecuentemente usa los medios disponibles para meterlos presos. Yo creo vivir en una democracia, quiero vivir en una democracia y en un Estado de Derecho, y lo que estoy haciendo yo, como con otros colegas, es básicamente asegurarnos, o estamos bregando por asegurarnos de que ese Estado de Derecho y esas garantías estén disponibles para todos los ciudadanos uruguayos, aquellos que han cometido delitos y que deben ser castigados, y aquellos que no. Usted mencionó recién algunos ejemplos de países, pero quizás ese es un punto importante, teniendo en cuenta este tipo de reacciones que aparecen de la audiencia. ¿En cuántos países del mundo existe una normativa como la que ustedes están reclamando para el Guardián en Uruguay? Realmente en pocos, esto es real. Es decir, el caso llevaba a Estonia, también el caso de algunos países. Llama la atención que se mencione un país siempre como Estonia. Siempre lo menciono porque también muchos referentes del gobierno uruguayo en materia de gobierno electrónico y tecnología no miran a Estonia con cierto cariño. Entonces, para mí también es simplemente importante decir Está bien, pero ¿otros ejemplos? Los países nórdicos como Noruega, Suecia también tienen regulaciones en este sentido. Los que sí son muy mal ejemplo para decir que el mundo desarrollado no necesariamente lidera esto son los Estados Unidos y el Reino Unido, por ejemplo, donde la tecnología del Guardián es básicamente un juego de niños en función con lo que esta gente está haciendo, ¿verdad? Bueno, en el caso de Estados Unidos llegó a existir la ley Patriota, ¿no? Exactamente. Que permitía llevar adelante este tipo de seguimientos sin que mediara autorización judicial. Y sin que tú pudieras ni siquiera decir nada al respecto. El caso más cruel, si se quiere, ha sido de una empresa llamada Lavavit, a quien básicamente le pidieron intervenir sus servidores y que entregara sus correos. Y ni siquiera permitieron básicamente a la empresa defenderse en una corte ni defenderse hacia afuera. Entonces, no solamente es que no hay un juez en el medio, sino que además no puedes hablar de ello. Eso no es bueno para ninguna democracia ni para ningún país, es algo que yo no quiero para Uruguay. Por eso, básicamente, es que también nos marca la cancha en el sentido de decir, no, esperen, digamos, tengamos procedimientos, tengamos normas, asegurémonos que podamos cumplir con las necesidades de seguridad y los desafíos que la seguridad plantea en el siglo XXI dentro de un contexto de Estado de Derecho. ¿Cómo están tramitando ustedes este tipo de inquietudes? Bueno, la verdad que no ha sido muy exitoso en principio el acercamiento a las autoridades. Nosotros creemos que en esto no es una discusión que se pueda llevar ni a los gritos, ni a través de editoriales, ni siquiera por la prensa. Creo que esto requiere... ¿Cómo es eso? Ustedes mismos reclaman un debate nacional. Claro. ¿Qué es eso, un debate nacional? Necesitamos básicamente informar acerca de la nueva realidad en materia de seguridad en la era digital, y esto no solamente pasa por el Guardián. Pensemos en las videocámaras, pensemos en otro tipo de tecnologías como la que le ofreció la gente de Hacking Team a Uruguay. Básicamente, para contextualizar, Hacking Team es una empresa con sede en Italia que básicamente vende tecnologías ofensivas, la capacidad de implantar malware y otro tipo de tecnologías en los usuarios para desarrollar actividades de espionaje sobre ellos. Aquí esta empresa vino a Uruguay, sostuvo reuniones con autoridades uruguayas de inteligencia y los uruguayos no compraron, a diferencia de otros países, ¿verdad? Que fue un gran escándalo internacional. La pregunta es, ¿qué pasa si hubieran comprado? Es decir, ¿qué hubiera regulado esto? ¿Qué pasa con lo que se compra hoy? Yo creo que estas cosas tienen que ser manejadas básicamente como a veces si fuera plutonio, ¿verdad? Es decir, uno lo precisa a veces, pero tiene que ser manejado con extremo cuidado y con protocolos bien claros. Entonces, ese es el debate que hay que dar. ¿Y dónde? ¿En el Parlamento? Yo creo que el foro natural para estas cosas es el Parlamento, que además tiene la misión de controlar este tipo de situaciones. La verdad es que no ha habido una comisión, o sea, ha aparecido ahora la reciente comisión de seguridad, que parece que sería el lugar natural para esto. Pero en los antecedentes, si uno mira, no ha habido realmente un seguimiento parlamentario, salvo por escasos actores de este tipo de temas. Eso es una falencia, eso es algo que como democracia hay que hablar. Es decir, ¿quién va a seguir esto y va a asegurar el control parlamentario sobre esto? ¿Dónde va a estar ese foro?
Hemos conversado en estos minutos en perspectiva con el doctor Fabricio Scrolini, representante de Data Uruguay, una de las ONG junto a CAINFO y el Sur, que han estado manifestando sus inquietudes en torno a la puesta en práctica del sistema El Guardián. ¿Cuál es el próximo paso? Nosotros el próximo 10, también es el Día Internacional de los Derechos Humanos, vamos a tener un evento donde vamos a presentar algunos avances, un informe que producimos con la fundación, de la Electronic Frontier Foundation, con la Fundación para la Frontera Electrónica, sería como el título en español. Y a partir de ahí vamos a invitar a dialogar y a generar espacios con autoridades públicas y con gobierno, sociedad civil y parlamentarios para entender un poco cómo funciona esto y aportar a un debate de calidad sobre estas cosas. Eso será el jueves, el 10 de diciembre. Exactamente. Gracias, hasta la próxima. Muchas gracias. Ya seguimos en perspectiva.